Comenzamos ahora con las estructuras para los filtros que tienen una respuesta al impulso finita. Esto es, los filtros FIR. Por supuesto que las estructuras que hemos visto para los IR, pues muchas de ellas son válidas para los FIR. Y lo que vamos a ver es la forma particular que adoptan esas estructuras que ya hemos visto en el caso anterior, en el caso FIR, que adoptan unas formas un poco especiales. Entonces, ¿cuáles son las que podemos disponer para el filtro FIR? Pues tendremos la forma directa, que no es ni uno ni dos, puesto que en este caso las dos son la misma, puesto que los filtros FIR no tienen denominador. Luego veremos la forma en cascada y estructuras para sistemas FIR de fase lineal. Y por último, la estructura en celosía. La estructura en celosía puede parecer un poco anecdótica, pero lo que sí que me interesa de este tipo de estructura es que veáis una forma diferente de diseñar estructuras de filtros que no sean las más clásicas. En la forma directa, lo que nos damos cuenta es que la ecuación en diferencias, que nos da la relación entre la entrada y la salida, la entrada que está ponderada pues x de n por b sub 0, la x de n menos 1 por b sub 1, hasta la x de n menos m, que estará multiplicada por b sub m, todo eso se suma y nos da la i de n. Bueno, pues si yo lo que introduzco es una delta, pues precisamente esos coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2 son precisamente la respuesta al impulso de este sistema. Veamos cómo es eso. Pues si yo introduzco x de n igual a delta de n, pues la i en 0 pues será directamente b sub 0, puesto que es el único término que está multiplicado por un término diferente de 0. La i de 1 pues será precisamente b sub 1, porque de nuevo este es el único término que está multiplicado por x de n menos 1, que es delta de n menos 1, que en n igual a 1 es diferente de 0. Así vemos que los coeficientes del filtro son precisamente la respuesta al impulso de la ecuación en diferencia del filtro en sí mismo, con lo cual es normal representar la forma directa de esta forma. Tenemos la x de n a la entrada con sus diferentes retardos hasta alcanzar el retardo m, y cada uno ponderado pues por la b sub 0, b sub 1, b sub m, pero que en este caso como coinciden con la h de n, pues tendremos h0, h1, h2 hasta hm. Y esta es la nueva forma de representar la forma directa. Es la misma que la que teníamos antes, simplemente estamos dando cuenta de que la respuesta al impulso en el caso FIR coincide con los coeficientes b sub i que teníamos en la ecuación en diferencia. La estructura en cascada, pues es exactamente igual que lo que teníamos en el filtro IR. La estructura en cascada, pues se basaba en la factorización de la función de transferencia, en sus polos reales y sus polos complejos y complejos conjugados. Pues ahora lo que seguimos haciendo es exactamente lo mismo. Ahora los polos complejos y los polos complejos conjugados los seguimos agrupando en secciones de orden 2. Los polos reales también los agrupamos en secciones de orden 2. Si queda alguno solo, pues se quedaría como una sección de orden 1. Y tenemos aquí un factor de ganancia. Un ejemplo de este tipo de estructuras pues sería, tenemos la x de n, pasaría por su sección de orden 1 porque ha habido un polo que se ha quedado, un 0, perdón, que se ha quedado aislado, y tendríamos dos secciones de orden 2. Estas secciones de orden 2 pues vemos que se corresponden con formas directas 2, en las que los coeficientes b están a la derecha de la columna de retardos. En este caso ya hemos dicho que son filtros FIR, con lo cual la forma directa 2 y la forma directa 1 coinciden. Lo que pasa que bueno, la forma que hemos tenido aquí de representarlo es exactamente igual que la de la forma directa 2. En el caso de que el filtro FIR tuviera fase lineal, eso se traducía en que en la respuesta al impulso ese filtro tenía una simetría con respecto a un punto. En el caso, por ejemplo, de fase lineal de tipo 1, pues era que tenía simetría con respecto a una muestra. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una respuesta FIR en la que tiene simetría con respecto a esta muestra central que estaba marcada en rojo. Entonces, a la izquierda y a la derecha de esa muestra central, pues va teniendo valores equivalentes. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues a nivel de ecuación podemos decir que h de m menos n, siendo m un número par, pues es igual que h de n. Esa es la forma matemática de expresar que eso tiene simetría con respecto a una muestra.
Si ahora vemos cuál es el efecto de esa simetría sobre la función de transferencia, pues veamos cómo podemos verlo. Cogeríamos primero esa ecuación en diferencia que ya hemos visto que los b sub k coinciden con los h de k. Entonces, aquí donde antes ponía b sub k, yo pongo directamente h de k. Esta h de k sé que tiene simetría con respecto a un punto, con lo cual este sumatorio lo voy a separar en tres sumatorios. Por un lado, hasta el- la muestra justo anterior al punto de simetría, la muestra que está ponderada por la h en ese punto de simetría y por las muestras h, o sea, las k que están justo después del punto de simetría. Entonces tendríamos la primera suma hasta aquí, luego la muestra central que se queda aislada y luego la segunda suma que sabemos que los coeficientes hk tienen simetría con respecto a ese punto, con lo cual el, el h de 0 que es este, corresponde justo con el HDM, el HD1 con el HDM menos 1 y así. Entonces aprovechamos esa simetría para intentar agrupar este sumatorio de aquí con este sumatorio de aquí. Veamos cómo podemos hacerlo. En este segundo sumatorio voy a hacer el cambio de variable k' igual a m menos k. Entonces, luego renombro de nuevo la variable k', como es una variable muta, la vuelvo a llamar k. Entonces, este término se me queda igual, este otro término se me queda también igual, y aquí, pues la suma, en vez de ir desde m medios más 1 hasta m, pues irá desde 0 hasta m medios menos 1. Eso podéis hacer vosotros a mano el cambio de variable y comprobar que efectivamente eso es así. La k pasaría a m menos k', pero como he renombrado luego k' igual a k, pues me quedaría m menos k, y aquí n menos k se me queda como n menos m más k. Si ahora comparo este sumatorio con este, veo que los índices de suma son exactamente los mismos. Este va desde 0 hasta m medio menos 1 y este también va desde 0 hasta m medio menos 1. Y además veo que aquí tengo h de k y aquí h de m menos k. Pero es que según la condición de simetría, esos dos términos deben de ser exactamente iguales. Con lo cual, estos dos son el mismo número. Es lo que hablábamos antes de que h de 0 y h de m son igual, h de 1 y h de m menos 1 son igual, etcétera. Con lo cual, ahora puedo sacar factor común h de k. H de k que multiplica a quién? Pues a la x de n menos k que estaba en el primer término y a la x de n menos m más k que estaba en el tercero. Y este término del centro de simetría pues, que sigue quedándose aislado. Conclusión, pues que ahora la I de n la puedo hacer como una suma de m medios términos, m medios menos 1 términos, más un término central. En esos m medios menos 1 términos, resulta que lo que tengo que hacer son m medios menos una multiplicaciones, que son muchas menos que las m multiplicaciones, m más una multiplicaciones que tenía que hacer en la suma inicial. Con lo cual he conseguido implementar el mismo filtro que originalmente, pero consiguiendo además hacer un menor número de multiplicaciones, con lo cual eso tiene una ventaja adicional en cuanto a velocidad, en cuanto a requerimientos de potencia, etcétera, sobre el circuito. Además tiene una ventaja adicional, si luego lo veremos en la parte de cuantización de coeficientes, si yo me equivoco al codificar la h de k y en vez de poner raíz de 2, que no puedo ponerlo en el ordenador, pongo una aproximación a raíz de 2 con un número finito de decimales, lo que ocurrirá es que el circuito resultante ya no será exactamente el mismo que el que yo quería, pero sigue teniendo la importante propiedad de tener una fase lineal, que eso ya sabéis que tiene importantes consecuencias en el retardo de grupo de la señal que se transmite a través del circuito. Bueno, veamos un ejemplo de esta es la ecuación a la que habíamos llegado en la transparencia anterior. Y ahora, ¿cómo se traduce eso a nivel de grafo? Bueno, pues yo tendría la x de n, sigue siendo un filtro FIR, con lo cual, si yo antes tenía m retardos, pues voy a seguir necesitando m retardos. Entonces aquí tendré, en esta especie de U que tenemos en el circuito, pues tendré los m retardos colocados uno detrás de otro. Ahora, eh, el retardo para k igual a 0 y para k igual a m medio menos 1, perdón, m medio menos 1 menos m, pues ese, que es el último, vamos, el primero y el último, que tienen el mismo coeficiente b sub 0 o h0, lo que ocurre es que los voy a sumar antes
resuelvo primero este paréntesis, con lo cual primero sumo x de 0 que viene por aquí, x de n menos m que viene por aquí, los sumo los dos, eso es lo que estoy haciendo, es este paréntesis, y luego lo multiplico por h de 0, que es la multiplicación aquí por h de k que tenía. Y eso es el término que voy a ir sumando a la i de n. Luego el x de 1 con el x de n menos 1 con el x de n menos m más 1, que sería el que ha dado toda la vuelta hasta este punto. Y primero resuelvo el paréntesis, sumo los dos y luego los dos los multiplico por h de 1. Y iría así multiplicando. El que se queda solo, fijaos que es este, el que está m medios por x de n menos m medios. Este en este punto ha sufrido m medios retardo y no se suma con nadie, sino que directamente, tal cual está, lo multiplico por h de m medio y eso es lo que entra en la suma. De esta forma, vemos que efectivamente el número de multiplicaciones se ha reducido a la mitad, porque antes estaba multiplicando cada uno de sus retardos por por el valor correspondiente de la respuesta al impulso y ahora solamente primero agrupo de dos en dos y una vez que he agrupado de dos en dos es cuando estoy haciendo la multiplicación por el valor correspondiente de la función de transferencia, de la respuesta al impulso. Y si en vez de tener simetría de tipo par, tengo simetría de tipo impar, bueno, pues no pasa nada. En vez de tener esa condición de simetría como h de m menos n igual a h de n, pues lo que tendréis menos h de n por esa simetría impar. Y además, por ejemplo, pues vamos a coger el caso de simetría de tipo 4. Pues la simetría de tipo 4, la m, en vez de ser un valor par, es un valor impar. Y eso se traduce en que la respuesta al impulso, la simetría se produce no con respecto a una muestra, sino con respecto a una posición intermedia entre dos muestras. Si hacéis el desarrollo idéntico a lo que habíamos hecho antes, llegaréis a esta expresión. Esta expresión es muy parecida. Lo único que está diciendo es coge las señales, por ejemplo, la x de n y la x de n menos m. Estas dos van a estar multiplicadas por un factor que tiene signo contrario. Por ejemplo, aquí h de 0, fijaos que es positivo, h de menos m, que está aquí, es negativo, pero es el mismo valor. Con lo cual lo que tengo que hacer es coger la x de n, la x de n menos m, a la x de n menos m cambiarle el signo, sumarlo con la x de n y multiplicarlo todo por la h de 0. La h de 0 que tendrá el valor positivo que tendría aquí. Y eso, de nuevo, tengo que hacer solamente la mitad de las multiplicaciones. Por eso este sumatorio va desde 0 hasta m menos 1 medios. A nivel de circuito, pues queda igual. Tengo la U de los retardos, en el que tendré los 2m más 1, 2m pequeño más 1 retardos. En esos 2m más 1 retardos, ahora no queda ninguno desapareado, con lo cual, fijaos que este y este entran en el paréntesis, se suman en ese paréntesis, este con un signo negativo, y luego lo multiplico por h de 0. X de n menos 1 y x de n menos m más 1 también entran en el mismo paréntesis, este con signo cambiado, es multiplicado por h de 1. Y el último no queda desapareado, sino que también se está entrando en un paréntesis y se está multiplicando por h de m menos 1 medios. Los filtros en celosía. Los filtros en celosía responden a esa imaginación que os hablaba en el capítulo anterior de cómo se puede jugar con los grafos para tener estructuras que sean muy potentes, ¿no? La potencia de los filtros en celosía es que es muy fácil mantenerlas estables y es muy fácil de implementar. Con una única rutina podemos implementar el filtro que queramos del orden que queramos. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues para ello vamos a coger un filtro FIR de una respuesta al impulso de orden M, en el que tendríamos la respuesta al impulso, y esta es la estructura que veíamos antes de estructura directa del filtro FIR. A esta estructura pues la voy a traducir a otra estructura, dividiendo simplemente por h de 0, que h de 0 podría ser un factor de ganancia que sacara factor común, pues consigo que este primer nodo, este primer arco, tenga ganancia 1 y a los nuevos coeficientes pues lo voy a llamar alfa 1, alfa 2, alfa m, siendo alfa k pues hk partido por h0.
La estructura, esta sería todavía la estructura directa. Ahora, el filtro en celosía. Bueno, pues vamos a quedarnos solamente con un filtro en celosía de primer orden, con lo cual vamos a poder representar solamente una estructura directa de primer orden. O sea, nos vamos a quedar con este rectángulo que está representado en azul. ¿Eso cómo lo consigo? Pues la estructura de los filtros en celosía siempre es la misma. Es una estructura en la que esta celda unidad se va repitiendo. Esa celda está compuesta de un retardo y una mariposa en la que se va multiplicando por k1 en una de las ramas y k1 en la misma rama. Esa doble multiplicación por k1 es la que dota de una especial estabilidad a los filtros en celosía. Bueno, cojo la XDN y vamos a ir viendo cómo se va propagando a lo largo del circuito. A este nivel voy a llamarlo, el filtro de celosía va llevando dos señales en paralela. A una la voy a llamar F y a la otra G. A la de arriba, pues como estamos en un filtro, todavía no ha sido filtrada, pues lo voy a llamar filtro de orden 0. Entonces F sub 0 pues será hasta este momento XDN, puesto que todavía no he hecho nada. Y G sub 0 pues seguirá también siendo XDN, puesto que tampoco he hecho nada. A partir de este momento es cuando entra la celda unidad a operar. Esa celda unidad lo primero que introduce es un retardo. Ese retardo luego se propaga con un peso K1 hasta esta rama F1. Luego F1 será F0, que era lo que le estaba entrando por aquí, más K1, que es lo que le entra por esta rama, multiplicado por G0, que era la señal, la segunda señal, esa que llevaba en paralelo, evaluada en n-1 por culpa de este retardo. En este caso particular, G0 habíamos dicho que era XDN. Luego será y F sub 0 también. Luego esto será XDN más K sub 1 XDN menos 1. Si vemos por la otra rama, que es lo que nos queda, pues tendremos que G sub 1, que es esa señal en paralelo que va acompañando a la F1, pues va a ser K sub 1 por F0, pero F0 es XDN, más G sub 0, más lo que entra por esta rama, que es G sub 0, que es también XDN, pero retardada una muestra. Si ahora comparo lo que yo quiero conseguir, esto es lo que yo pretendo emular con este filtro en celosía. Luego, ¿cuál es la ecuación en diferencias de este filtro directo? Bueno, pues este filtro directo pues tiene simplemente xdn más alfa 1 xdn menos 1. Esta es su ecuación en diferencia. Si la comparo con la de F1 y quiero que estas dos sean iguales, pues digo, mira, la xdn y la xdn ya la tengo conseguida. Aquí tengo xdn-1 y xdn-1, también lo tengo conseguido. Lo único que tengo que hacer es que k1 sea alfa 1. O sea que diseñar un filtro en celosía para un filtro FIR de orden 1 es muy sencillo. Lo único que tienes que poner es k1 en esta doble multiplicación que tenemos aquí, igual al alfa 1, que es el resultado de dividir la H1 por la H0. Vamos ahora con un filtro en celosía segundo orden. Entonces, en nuestra estructura directa, en vez de llegar solamente hasta el orden 1, pues llegaremos hasta el orden 2. ¿Cuál es la ecuación en diferencias que me relaciona la entrada con la salida en un filtro de este tipo? Pues será la IDN, será la XDN, que es lo que entra por esta rama, más alfa 1 por XDN menos 1, más alfa 2 por la XDN menos 2. Aquí hay un pequeño error que podéis corregir. Luego, yo tengo ahora en el filtro en celosía, tengo dos etapas. Entonces, fijaos como las dos etapas, las dos celdas unidas son exactamente iguales. Esa es una de las potencias de los filtros en celosía. La segunda es la que os digo de que controlando bien estos casos 1 y estos casos 2, controlo muy bien la estabilidad. Claro que podéis decir, pues es que un filtro FIR es siempre estable. Muy bien, pero también existen los filtros en celosías para filtros IR y ahí es donde tiene verdadera importancia el control de la estabilidad. Bueno, pues aquí tenía la salida del filtro en celosía orden 0, que la había llamado F0 y G sub 0. Aquí tendré la F1 y la G sub 1, que ya la hemos visto en la transparencia anterior. Y aquí tendremos la F2 y la G sub 2, que será aplicar la celda unidad del filtro en celosía a la F1 y G1 que me entraban de la etapa anterior. Si ahora pues somos un poquito cuidadosos y vemos quién es F2 en función de la entrada y, o sea, F2 en función de F1 y F1, de F1 y G1. Y luego sustituyendo los valores de F1 y G1 en función de los valores de entrada, tenéis un poquito de paciencia, al final os queda esta otra ecuación, que si la comparamos con lo que queremos implementar, pues podemos ver que
x de n, esto no hay que hacer nada. Aquí tengo alfa 1, aquí tengo k sub 1 por 1 más k sub 2. Luego lo que tengo que conseguir es que el producto k sub 1 por 1 más k sub 2 sea alfa 1, que eso es precisamente lo que tengo en esta otra ecuación. Eh, y luego que k sub 2 tiene que ser igual a alfa 2. Esa es la otra ecuación que tengo aquí. Con lo cual, si yo tengo esta estructura de filtro FIR de orden 2 en forma directa y quiero implementarlo como un filtro FIR en celosía, pues lo que tengo que hacer es poner un K sub 1, un K sub 2 que sea alfa 2 y un K sub 1 que sea este cociente. De forma que este conjunto pues tiene la misma respuesta al impulso que el filtro original que yo quería diseñar. Y si quiero hacerlo para un orden M, bueno, pues fijaos que aquí ya hemos ido utilizando esa técnica. Lo que pasa que una técnica recursiva, ¿no? Lo que pasa que de forma implícita. Primero he diseñado K sub 2, fijaos que antes también pasaba. El filtro del orden más alto, o sea, el coeficiente K sub I del orden más alto, pues coincide con el alfa I de ese orden. Por ejemplo, aquí K sub 1 igual a alfa 1, aquí K sub 2 es igual a alfa 2 y lo que voy ajustando son los K de orden inferior, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces lo que tengo será, este es el filtro que yo quiero reproducir, que aquí tenéis su estructura directa. Aquí tendré las ecuaciones de esa forma recursiva, la que primero parto de que f sub 0 y g sub 0, que son los filtros de orden 0, pues coinciden con la señal sin procesar. Y las señales en la etapa m, pues será una cierta operación sobre las señales f y g de la etapa anterior, o sea, la f m-1 y g de m-1, en las que se va retardando la g, tiene un retardo, y la g pues está multiplicada por una k sub m y la f sub m-1 también por esta k sub m. Eso es simplemente poner la ecuación correspondiente a la celda unidad del filtro en celosía. Y finalmente, pues la salida que yo voy a producir va a ser la f de la última etapa. Bueno, pues si ahora somos un poquito cuidadosos y pasamos estas ecuaciones que tenemos como ecuación en diferencia al dominio transformado z, pues lo que nos quedará será que la f sub m será un cierto a sub m que hasta el momento no, o sea, será pues un polinomio de a sub m en el que ahora en este momento no damos cuál es su expresión exacta, multiplicado por una x de z, y la g sub m será otro cierto polinomio por la x de z, que es la entrada. Bueno, pues resulta que estos dos polinomios no son independientes, sino que por la forma particular del filtro en celosía, resulta que si conocemos uno, si conozco el a sub m, automáticamente conozco el b sub m, y al revés. Esta correspondencia es biyectiva. Y esta expresión que parece muy complicada, simplemente, lo veremos en un ejemplo posterior, es simplemente coger los coeficientes del polinomio que tengamos en z-1 hasta ese momento y darle la vuelta en cuanto a los grados de los z a los que están afectando. Eso lo veremos en la siguiente transparencia mejor. Así que, ¿cómo se diseña un filtro en celosía? Pues cogeré, yo quiero implementar esta h de z. Esta h de z, para mí, pues que tendrá orden 3. Bueno, pues este orden 3 será a sub 3 de z. Bueno, pues a sub 3 de z, como veíamos antes, me está determinando el alfa 3, me está determinando automáticamente el k sub 3. Y lo que tengo que hacer es luego deflaccionar el polinomio. Eso es lo que se representa con esta operación, en el que cojo el polinomio de orden 3 que estoy utilizando, cojo el polinomio este que decíamos que conocemos de forma biunívoca. Una vez que conocemos el a sub 3, lo multiplico por el k sub m, pero el k sub m ya lo sé, que es el coeficiente de mayor grado de ese polinomio a sub m. Entonces k sub m, esto es simplemente una operación, me da un nuevo polinomio y esto es un número que me está reescalando este nuevo polinomio. Bueno, pues resulta que este nuevo polinomio, en vez de tener orden 3, va a tener orden 2. Por eso lo llamo a sub 2 o a sub m-1 en general, a ese nuevo polinomio deflaccionado. Vamos a verlo todo esto con un ejemplo. Supongamos que tengo una sub 3 que quiero implementar un h de z
que viene dada por este polinomio de aquí. Este polinomio es un polinomio de orden 3 en z menos 1. Bueno, pues este va a ser a sub 3 de z, representando el 3, que queremos un polinomio de orden 3. ¿Quién es b sub 3? Pues b sub 3, según la ecuación que teníamos anteriormente, aquí que relacionaba la a con la b, pues es simplemente z a la menos 3 de a sub 3 de z a la menos 1. Pues z a la menos 3 a sub 3 de z a la menos 1. O sea que donde ponga z, yo aquí pongo z a la menos 1 y todo luego lo multiplico por z a la menos 3. Y me queda este polinomio de aquí. Entonces, el a sub 3, el coeficiente de mayor grado, que es este 1/3, pues automáticamente me está determinando el k sub 3. Una vez que conozco a sub 3, conozco b sub 3. b sub 3 lo utilizo en esta otra ecuación, que era la de deflación del polinomio, para calcular un polinomio de orden 2 que, si sois un poquito paciente y hacéis estas operaciones un poquito a mano, pues os quedan estos coeficientes de aquí. Ahora, este es a sub 2. A sub 2, el coeficiente de mayor grado me determina el k sub 2. Vale, pues k sub 2 será un medio. De nuevo, calculo b sub 2, simplemente dándole la vuelta. Fijaos como efectivamente aquí los coeficientes son 1, 13 partido 24, 5 octavos, 1/3. Bueno, pues aquí los coeficientes son lo mismo, 1, 13 partido 24, 5 octavos, 1/3. Lo único que este 1 iba acompañando al término de menor grado. Bueno, ahora acompaña al término de mayor grado. Este 13 24 avos acompañaba al segundo término de menor grado. Bueno, pues ahora acompaña al segundo término de mayor grado. Y aquí igual. Aquí tenemos 1, 3 octavos, 1 medio. Pues aquí tendré 1, 3 octavos, 1 medio. Pero ahora este 1 acompaña al término de mayor grado, que es el z-2, este al segundo y este al tercero. Bueno, pues con a sub 2 y b sub 2 vuelvo a deflaccionar y ahora me queda como coeficiente de mayor grado un cuarto. Bueno, pues ese un cuarto es k sub 1 y ya tengo diseñado mi filtro en celosía. Mi filtro en celosía será un filtro de este estilo en el que en vez de dos celdas unidas tendré tres. Una con un coeficiente k sub 1, k sub 2 y k sub 3, que en este caso pues será k sub 1 un cuarto, k sub 2 un medio y k sub 3 un tercio. Y entre los tres, entre las tres celdas unidas me están implementando esta función de transferencia que tenía originalmente. ¿Qué es lo que hemos visto en este filtro, en este apartado de filtro FIR? Pues cómo las estructuras directas que habíamos visto para filtros IR se traducen en unas estructuras equivalentes para filtros FIR, en los que en vez de poner los coeficientes B sub K, pues como coinciden con los términos de la respuesta al impulso, pues ponemos directamente la respuesta al impulso. Luego además, si cualquiera de las estructuras que habíamos visto para filtros IR de cascada, paralela, formas traspuestas, todas esas siguen siendo aplicables a filtros FIR. Lo único que ahora tendremos que tener cuidado de poner pues los coeficientes B sub K en vez de los A sub K, ¿no? Que teníamos en vez de los B sub K y A sub K que teníamos en los IR. Luego además hemos visto que si el filtro FIR tiene fase lineal, pues existen unas estructuras especiales que aprovechan esa fase lineal, esa simetría, para hacer la implementación con la mitad de multiplicaciones, que es lo realmente caro en un microprocesador. Y además tiene una propiedad, que si me equivoco al elegir los coeficientes, el nuevo filtro sigue teniendo fase lineal, que es una propiedad muy deseable. Y luego por último hemos visto una estructura, una forma adicional de representar los filtros FIR por medio de una estructura que se llama filtros en celosía. Lo hemos visto con los filtros FIR, pero existe también los filtros en celosía para filtros IR. Tiene un diseño un poco más complicado y por eso no lo hemos visto. Pero lo interesante es que se diseñan de forma recursiva. Yo voy primero determinando los coeficientes de mayor orden y luego voy deflaccionando los polinomios y obteniendo los coeficientes de menor grado. Y esas formas de diseñar filtros, pues tiene dos ventajas. Una, que es muy eficiente a la hora de implementarlo, puesto que tan solo tengo que implementar una única rutina y todas las celdas unidas se llaman igual y se comportan igual. Lo único que cambia es el coeficiente K sub
i con el que voy llamando a esa rutina. Y la segunda ventaja es que para filtros y R son estructuras particularmente estables, puesto que controlando si esa K sub i es mayor o menor que uno, tú puedes saber si esa etapa va a ser estable o no. En el siguiente apartado lo que veremos es qué efecto tienen sobre estas estructuras IR y FIR la cuantización de coeficientes. Es decir, que yo no pueda representar, me diga el que diseña filtros que tengo que poner en una posición raíz de 2 y yo no puedo poner raíz de 2 puesto que para eso necesitaría infinitos decimales.